Sopo, persona de mi corazón. Jen, Regálame todas las historias Jackson, para terminar mi canción. Vyakti, Persona, Akinsaso, persona. Hominem. #persona. La palabra persona expresa la singularidad de cada individuo de nuestra especie. Cada persona es valiosa en sí misma, sin importar su origen, su estrato social, el color de su piel, su orientación sexual o su trabajo. Las personas son seres que observan, contemplan, piensan y se cuestionan. La historia de los pueblos y de las sociedades del mundo está unida a sus distintas búsquedas de supervivencia. Se crean objetos, vestimentas, se hablan lenguas, se clasifican, mezclan, ordenan, calculan distancias, formas y estructuras. A menudo las diferentes maneras y concepciones sobre el mundo de ciertos grupos, personas y culturas han sido descalificadas y discriminadas, ya sea por la lengua, origen o dominio de unos sobre los otros. Tal es el caso de los conocimientos y aportaciones milenarias de las personas de los pueblos originarios, a quienes frecuentemente se les obstaculiza su inserción dentro de la sociedad contemporánea. Bienvenidas y bienvenidos a #persona, un programa sobre ti, ellas, ellos, todas y todos. Hoy hablaremos sobre científicos indígenas. Alrededor del año 1000 a.C., las culturas olmeca, teotihuacana y maya contaban ya con un conjunto de conocimientos científico-topográficos, geológicos, astronómicos, químicos, zoológicos y botánicos. Los tlamatinimes, que en náhuatl significa los que saben algo o los que saben cosas, recabaron y crearon métodos para el conocimiento filosófico y científico. Las culturas prehispánicas contaban, como en la mayoría de los sistemas de medición antiguos en el mundo, con un sistema métrico antropomorfo. La medida llamada corazón, o yoyotli en náhuatl, medía 0.83 metros. El arqueólogo Saburo Sugiyama documenta que la alfarda de la pirámide de la serpiente emplumada de Teotihuacán mide 1.66 metros, correspondiente al doble de esa unidad. El sistema de medición intervenía en las diversas actividades prehispánicas, entre ellas la construcción de ciudades, la delimitación de predios y la confección de textiles. Los sistemas españoles de medición no reemplazaron los de los indígenas, sino que ambos evolucionaron de manera paralela y se complementaron. Actualmente, en algunas comunidades indígenas, los sistemas de medición comparables con el sistema antropométrico náhuatl siguen vigentes. Acolmistli Netzahualcoyotl fue un científico y gobernante mexica que se preocupó y ocupó de los bosques del Valle de México. Ayudó a los mexicas al desarrollo del bosque de Chapultepec con la introducción de la siembra de sus ahuehuetes. Innovó un complejo sistema de canales que conducía a distintas terrazas para cultivar una gran variedad de plantas, en particular aquellas con propiedades medicinales. Un ejemplo de estas es la montanoa tomentosa, conocida como zoapatle, planta neotropical utilizada como auxiliar en partos, reguladora del ciclo menstrual y con propiedades analgésicas y anticonceptivas. Hoy en día, expertos del Instituto de Neuroetología de la Universidad Veracruzana están estudiando sus propiedades antidepresivas sin efectos dañinos colaterales. La cultura maya logró fijar con exactitud matemática la duración del año solar, el ciclo de Venus, los periodos lunares y los ciclos de diferentes estrellas o constelaciones. Aunque muchos de estos conocimientos indígenas fueron aniquilados casi por completo, con el paso del tiempo, la ciencia moderna que nacía en Europa se implantó en el México colonial, creando una fusión de los conocimientos y técnicas indígenas con las aportaciones europeas.
Para conversar, hablar sobre científicos indígenas, quiero darle la bienvenida a nuestras personas invitadas. Hoy nos acompañan la doctora Marion Lloyd, investigadora de la UNAM, el maestro Edwin Triujeque, director de becas y posgrado de CONACYT, y el zapoteco, físico, matemático y músico Feliciano Carrasco. Bienvenidos todos. Y bueno, empiezo contigo, Feliciano, y tú empezaste a estudiar la primaria a los 12 años. ¿Y por qué hasta los 12 años? Porque a esa edad mi abuelo me sacó del mar y la milpa, era campesino y pescador, y me decía que el trabajo del campesino, del pescador siempre era pesado, no mejoraba, al contrario empeoraba, y entonces pensó que para mí era mejor entrar a estudiar. Y eso fue a los 12 años de edad que empecé a enfrentarme al castellano con mis demás compañeritos y compañeritas que eran más niños o niñas que yo. O sea, tú hablabas zapoteco, Nada no más, hablabas ajá. nada de castellano. Para nada. Ajá. Y entras a los 12 años. ¿Y cómo era la primaria? O sea, pues digo, había chicos de 6 años, Así 7 es, años. de 7 años. Y pues yo era el mayor de todos. Aunque era muy extraño porque pues yo no me habituaba, no podía quedarme, estaba acostumbrado. Lo que quería era regresar a la milpa, porque crecí entre animales, entre toros, vacas, chivos, borregos, ganados en general, caballos, y era una fascinación para mí mi infancia. Y entonces salir del campo pues fue un golpe duro para mí y habituarme a mi nueva realidad más. Pero Así que, debe haber sido muy difícil, sobre todo que no entendías el castellano. español, y sin embargo algo te atraía del conocimiento, o porque tú me dijiste que en 3 años terminaste la primaria finalmente. Prácticamente, ajá. Lo que pasa es de que cuando yo nací, mis padres se separaron, y los padres de mi madre, mis abuelos maternos, me agarraron como su hijo. Mi madre era comerciante, viajaba del Istmo, iba rumbo a Tabasco, a Minatitlán, era comerciante. Y entonces, como mis abuelos ya estaban solos, decidieron hablar con mi madre si podían tenerme como su hijo. Y pues mi madre accedió, se iba a vivir con mis hermanos, y yo ya crecí. Pero cuando... te voy a volver a interrumpir, pero y de todas formas logras, Sí. estando en... ¡Wow! O sea, Sí, a mí tuve me- un tío que él fue mi tutor, un hermano de mi mamá, y él fue el que me apoyó y me daba clases y me ayudaba con el castellano, y siempre terminaba 1 hora más en la primaria por una excepcional maestra mía que me apoyó mucho con el castellano. Qué Y importante, pues, ¿no? me dijo, tú puedes, hijo, dice, además eres muy inteligente. No creo que se te complique el español. Y así, aunque se me complicó, pero fue un gran reto sacar la primaria lo pronto posible, ¿no? No, pues qué felicidades. Edwin, los apoyos de CONACYT hacia los estudiantes científicos e indígenas. Sí, pues para esta administración, para el CONACYT es muy importante la integración de todos los saberes, conocimientos de las comunidades indígenas, por supuesto también garantizar el derecho al acceso al conocimiento, a la formación y a la participación en la investigación. En ese sentido, bueno, pues existe por un lado una promoción importante de integrar a los saberes y conocimientos de las comunidades indígenas a los proyectos de investigación. O sea, existe esa vía de entrada, digamos, a los apoyos de CONACYT. Paralelamente también se tiene los apoyos a la formación en posgrados para personas indígenas a través de la convocatoria de apoyos complementarios a las personas indígenas en el posgrado. De 2019 para acá se han apoyado más de 1,800 personas en ese sentido, ¿no? Y por otro lado también se tiene contemplado, eso pues ya está en marcha, seguramente pronto estará ya al acceso de todos los usuarios del CONACYT, que al hacer el registro en el CBU, en el Currículum Vitae único, a través de la nueva plataforma que se está diseñando, que todas las personas pertenecientes a alguna comunidad indígena puedan hacer el registro de a qué comunidad pertenecen. Esto es para que vayamos teniendo también un registro de todos los usuarios, a qué comunidad pertenecen, cuál es su lengua y también en dónde radican y en qué área están estudiando, ¿no? Esto es muy importante para ir teniendo parámetros mucho más certeros, ¿no? Muchas gracias, Edwin. Y Marion, bueno, ¿cuáles tú como investigadora, cuáles son los principales problemas que has visto en la educación superior en México? Bueno, hay muchos, pero yo creo que
más relacionado con el tema de hoy, el tema de la desigualdad. Yo creo que eso es lo que más a mí me preocupa. Yo estudio, me enfoco en políticas de equidad en educación superior y creo que lo que nos platica Feliciano es esta idea de que es tan difícil entrar en la primaria, ¿no? En una primaria en donde uno puede estudiar en su propia lengua, pues imagínense la dificultad de estudiar en la educación superior, ¿no? Claro. Entonces, la verdad, la falta de programas de acceso y de apoyos para personas indígenas, afromexicanos, de escasos recursos, o sea, realmente hace falta hacer muchísimo más. En general, México tiene una tasa de cobertura muy baja. Está muy por debajo del promedio de América Latina, inclusive, y somos uno de los países más ricos, entre comillas, de América Latina. Entonces, realmente, desde mi perspectiva, no se explica, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos pocas personas estudiando en educación superior y, por otro lado, está muy estratificado y las personas, hay una concentración muy fuerte de las personas más ricas en la educación superior. Entonces, para mí hace falta implementar mucho más diversidad, más universidades interculturales, pero que son estas universidades que dan prioridad a los estudiantes indígenas, pero también apoyar a los estudiantes indígenas y de escasos recursos a que entran en cualquier universidad. O sea, para mí no debe ser que una persona de ciertas características tiene que ir a cierta universidad. Es como si a mí me hubieran dicho que por ser de Estados Unidos tengo que quedarme en Estados Unidos o en cierta parte, no sé por qué. Entonces yo creo que es bien importante implementar políticas de acceso y equidad y apoyos verdaderos para que cualquier mexicano pueda acceder a la institución que quiera. Y eso implica no solamente el acceso, sino los apoyos durante sus estudios. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y estamos hablando de la importancia de los saberes y conocimientos de las personas indígenas. No se vayan, regresamos. #persona. #persona. A pesar de las grandes aportaciones de los pueblos originarios a la cultura, la ciencia y el conocimiento, las comunidades indígenas han vivido durante un largo tiempo los estragos de la gentrificación y el acceso limitado a la educación en las carreras científicas. Aunque las dificultades que resultan de poder lograr una interculturalidad aún son muchas, varios científicos indígenas han superado estos obstáculos y están activos en el mundo científico, buscando la oportunidad de aportar sus conocimientos y propuestas para la mejora ambiental, médica y de diversas disciplinas científicas, artísticas y culturales. Cabe destacar al físico matemático hablante de lengua mije, Chap Nop, originario de Tlahuitoltepec, quien fue condecorado como doctor honoris causa por la Universidad de Desarrollo Humano y Liderazgo, y al oaxaqueño Feliciano Carrasco, músico y físico matemático promotor de la cultura zapoteca. Actualmente se trabaja en la iniciativa de ley del Poder Ejecutivo que destaca la ciencia como un bien común. Debe construirse a través de un diálogo de saberes y de la incorporación de los pensamientos de las comunidades indígenas. Pues ya estamos de regreso, estamos hablando de la importancia de la incorporación de los conocimientos y saberes de los pueblos originarios en la ciencia. Y vuelvo otra vez con nuestro científico Feliciano. Y dime tú cuáles fueron, bueno, ya nos dijiste que la primaria la empezaste a los 12 años. ¿Y cuáles fueron los obstáculos que enfrentaste para elegir una carrera científica? Pues curiosamente, cuando cuidaba ganados en la milpa, Ajá. y con un sombrerito de palma estaba al lado de algún árbol grandísimo, algún árbol de pochote, que se da mucho allá en el Istmo, pues veía pasar algunas ocasiones algún avioncito y dejando una cierta estela. Entonces me preguntaba si llevaba a los 8 o 9 años de edad eso, veía esto, Ajá. y me hacía la pregunta si llevaba gente que era ese objeto volador, ¿no? Pues me llamaba la atención y conforme fui creciendo un poco, preguntaba sobre los aviones
Y en un futuro, uno de mis tíos, hermanos de mi papá, me regaló 3 libros. Uno de álgebra, otro de geometría y trigonometría plana del espacio y aritmética. Entonces cambió mi rumbo y me di cuenta que era algo pues como un juego. En realidad yo he visto las matemáticas como un juego y cuando me di cuenta de eso pues pensé que a lo mejor se me facilitaba y que si estudiaba matemáticas pues a lo mejor iba a ser más fácil para mí esa carrera, ¿no? Y pues con ese detalle llegué a México, pero viniendo de representar al Estado. Y pues aquí, la primera vez que llegué, le pedí a mi hermano que me llevara al aeropuerto internacional. Ahí estuve todo el primer día que estuve observando los aviones, el despegue y el lanzamiento de los aviones, ¿no? El despegue y aterrizaje. Entonces me quitaron unas vendas de mis ojos y decidí que tenía que estudiar pues el movimiento de los objetos en el universo, ¿no? Que es la física. Así llegué. Qué interesante. Edwin, ¿dónde se debe trabajar más para que los saberes y conocimientos de las personas indígenas se puedan incorporar más a las actividades de la ciencia y la tecnología? Sí. ¿Dónde trabajar? Bueno, por un lado, las instituciones públicas pues tenemos el deber y refrendar el compromiso por garantizar condiciones de equidad, de acceso al conocimiento humano en general, ¿no? Yo creo que esto de alguna manera va en 2 vías. Por un lado, que tengamos la capacidad y la apertura para integrar a todos los saberes y conocimientos de las comunidades indígenas, en el sentido de pues, todo este conocimiento acumulado que ha sido transmitido de generación en generación desde hace miles de años y que en términos generales contiene una sabiduría muy profunda en cuanto a la manera en que nos relacionamos en el mundo, cómo nos relacionamos con el medio ambiente, cómo nos relacionamos con las diferentes especies y también cómo nos relacionamos como personas, ¿no? Es muy importante el poder integrar todos estos saberes porque de alguna manera la academia lo ha limitado, ¿no? Un poco a partir también de lo que nos comparte Feliciano, lo que nos está haciendo ver es de qué manera se ha limitado el acceso a la educación, puesto que se considera que hay saberes o conocimientos que no han sido cubiertos y por eso es tan complicado Y que se han el acceso, descalificado, ¿no? también. Sí, porque además tienes que ir pasando de nivel en nivel, ¿no? Pasar por la primaria, la secundaria, la preparatoria, y muchas veces pues las personas que pertenecen a estas comunidades pues no han tenido esa posibilidad de ese acceso. Entonces es algo que tenemos que garantizar, ¿no? Marion, ¿cómo integrar los conocimientos y saberes científicos a la ciencia? Sí, yo creo que es una muy buena pregunta y me gustó cómo acabó Edwin porque es un punto muy clave. Esta idea yo creo que tradicionalmente se ha visto que hay ciertos campos en donde los estudiantes indígenas que sí logran llegar a la educación superior están de alguna manera como encasillados, así a ser maestros, a trabajar en antropología, las ciencias sociales. Y hay muy pocas personas que como Feliciano, que logran estar en las ciencias duras. Y creo que es muy importante que haya programas muy fuertes que apoyan en ese sentido, porque de alguna manera... Yo te voy a interrumpir. ¿Por qué? ¿Por qué las ciencias duras siempre son como, esos pertenecen a otras personas o a otros seres? ¿Qué hay en las ciencias duras o qué no se les acerca o qué pocos accesos hay como para pensar? Porque hay un pensamiento matemático, científico, natural, una curiosidad, ¿no? De diferentes maneras. ¿Por qué no? Yo creo que son estos estereotipos, es también decir por qué no hay más mujeres en las ciencias duras, ¿no? Y Exacto, sabemos que hay estos estereotipos y horizontes de lo posible que se meten en la cabeza de los niños y niñas desde muy joven. Tú puedes ser maestro rural, ¿no? Bilingüe. Pero de decir a un niño desde los 6 años, tú puedes ser astrofísica, porque no, son ideas que son muy importantes inculcar. Pero creo que también esto de esta cuestión de la sabiduría, de los conocimientos de los pueblos indígenas, hay todo un mundo que hemos eliminado o marginado por esta falsa distinción entre el conocimiento y los saberes, ¿no? O sea, Exacto. tenemos esta idea de que el conocimiento verdadero es el conocimiento occidental, científico, del método positivista, pero por otro lado, irónicamente, no tenemos problema en tomar los conocimientos sobre las medicinas, ¿no? De las plantas medicinales
y hacer ganancias multimillonarias de ellos a través de las farmacéuticas. Entonces, otra cuestión muy importante es buscar los mecanismos de donde se puede compensar legalmente, proteger estos conocimientos de una forma que no se los roben de las comunidades, ¿no? De repente Así salen es. como estas noticias de ciertas marcas de ropa, ¿no? Que ya tienen- que copian un Exacto. tejido así específico de una comunidad y luego lucran con ello. Entonces es bien importante que haya protecciones legales Muchas también gracias, para Marion. esos conocimientos. Feliciano, ¿cómo hacer una educación intercultural? Con las ciencias duras yo creo que Con las ciencias pues, duras. los jóvenes cuando deciden estudiar estas ciencias, yo creo que ya tienen mucho conocimiento, noción sobre el universo, ya tienen conocimientos, por ejemplo, en la cultura antigua, cultura zapoteca, Sí. tenían un observatorio astronómico. Pues desde la cosmovisión de ver los astros, las estrellas, el sol, la luna, los satélites naturales, artificiales, tienen un cierto bagaje ya y pues que no asusta. Lo vemos como parte, algunos, en mi caso, pues yo siempre he sido, observaba mucho desde que iba al mar, observaba cómo medían la hora los pescadores y pues tenían cierto conocimiento, ¿no? Claro. De que poseen los pueblos. Entonces yo creo que el combinar, digamos, empatar aquí esta parte metafórica de empatar la física, la matemática con la cultura, con la creencia en el alma y, digamos, con el razonamiento, empatarlo, en creer en el alma y el razonar, tener un pensamiento más... Es decir, no está aislado para nada. la vida cotidiana ni la actividad cotidiana con el conocimiento, ni con la física, ni con la matemática, ni como que pensamos que eso no tiene nada que ver con nosotros, ni nunca lo vamos a usar, ¿no? No hay Así que es. tomar de eso, eso como ellos razonaban, cómo veían, cómo calculaban. Sí, tenían sus propios métodos de sistemas de medición. Yo creo que eso es importantísimo, Importantísimo. ¿no? Y pues es de forma natural. Hoy en día, en ese caso, precisamente, pues a mí me gusta dar clases de zapoteco, de física, de matemáticas. Actualmente trabajo con el FONCA como jurado para evaluar músicos tradicionales de México y sobre todo los músicos indígenas, ¿no? Entonces, pues esto es maravilloso para mí, ¿no? Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. Edwin, ¿qué nos puedes decir sobre esta nueva iniciativa de ley que precisamente está queriendo integrar estos conocimientos y saberes y hacerlos parte de el CONACYT y de integrarlo a la ciencia? Sí, claro. Pues es muy importante para esta administración, a partir de esta iniciativa a la Ley General en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación, integrar por un lado a todos los saberes y conocimientos de las comunidades indígenas, también garantizar el acceso al conocimiento en términos de la investigación y también la formación y la participación de las comunidades indígenas en la construcción y la integración de una agenda nacional en materia de, como he dicho, de ciencias, humanidades, tecnología e innovación. Creo que hay mucho que hablar Claro. sobre esta ley y que es importante destacar que además no es una ley que busca eliminar otra parte, sino al contrario, ampliarnos y enriquecernos. Y Marion, ¿cuáles son para ti las recomendaciones para ampliar el acceso a una educación intercultural? Sí, yo creo que es muy importante seguir con el fortalecimiento del sistema de universidades interculturales, Ajá. ampliarlo mucho. De hecho, hay muchas iniciativas que son programas, por ejemplo, hay una universidad nueva en Oaxaca que fusiona experiencias de hace muchas décadas y ahorita está parado por una demanda contra la Suprema Corte, que creo que es una arbitrariedad donde se dijo que no consultaran a los pueblos indígenas, que me parece una cosa muy irónica, pero creo que hay que como más bien buscar fortalecer y abrir estas experiencias, pero también incorporar en las universidades llamadas como tradicionales o este tipo de, por ejemplo, permitir que estudiar una lengua indígena cumple para el requisito de tener un segundo idioma. O sea, actualmente, Claro, en general, claro. por ejemplo, en la UNAM, Son personas creo que yo bilingües. no puedo decir, pues voy a estudiar náhuatl y eso cuenta, o sea, tengo que estudiar inglés, francés, portugués, Exacto. y me parece absurdo, ¿no? Entonces, realmente hay que dar
en este diálogo de saberes, pues hay que dar la cuestión de que hay una igualdad, ¿no?, entre distintas tradiciones. Entonces, en cuanto a las lenguas es muy importante. Y también yo creo que incorporar un currículo que incorpora clases y materias sobre las experiencias y conocimientos de los pueblos originarios de México, como se ha hecho en Brasil con los pueblos afrobrasileños. Así es. Yo creo que sería pues un buen paso. Híjole, mucho que hacer, mucho trabajo, ¿no? Mucho, pero sí, integrar, que sea sumas y no restas, ¿no? No pensar que es contra eso. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo, Marion, Edwin, Feliciano, y ha llegado el tiempo de despedirnos. Al público que nos acompaña también les agradezco muchísimo. En próximas emisiones seguiremos hablando de estos seres únicos e irrepetibles que son las personas. Hasta la próxima. Persona, 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 Prósopo. persona de mi corazón. Jen. Regálame todas las historias Jackson. para terminar mi canción. Vyakti. Persona, Akinsaso. persona. Ominem. #persona.